Hoy vamos a ver lo mismo que la semana pasada, pero con otro tipo de partículas que son las partículas beta. Ya que aquí hay dos tipos de partículas beta, que son las betas negativas y las betas positivas, se llaman positrones. Ya. Bueno, la clase pasada, tenemos un chiquito, voy a buscar un apunte que tengo. Ya. La clase pasada estuvimos viendo lo que eran las partículas alfa, ¿cierto? Que tenían 4 de número másico y 2 de número atómico. Se simbolizaban con el hidrógeno, el helio, perdón, con el helio, pero eso no quiere decir que sean átomos de helio, porque el helio posee electrones, mientras que las partículas alfa no poseen electrones. ¿Ya? Pero se simboliza así por un término de que tienen ambos Z2. Pero a mí me gusta más esta simbología porque tiende menos a confundir, que es con la alfa griega. Entonces vimos una serie de ejercicios, por ejemplo, si le sale esto que es de emisión, es una emisión que la partícula alfa está después de la flecha, aquí se puede restar o simplemente lo que tienen que hacer es que calcen los numeritos. Todo lo que está después de la flecha tiene que calzarlo con lo que está antes de la flecha. Por ejemplo, aquí tengo 212, significa que la suma de los reactantes de lo que está después de la flecha también tiene que sumar 212. Entonces, 4 más 208 efectivamente son los 212 de ahí. Abajo exactamente lo mismo. Aquí 84 significa que lo que está después de la flecha tiene que sumar 84. Y aquí es 2 más 82, 84. Entonces eso se tiene que equilibrar. Siempre tienen que estar en las mismas cantidades por algo que se llama la ley del Lavoisier, que lo vimos el año pasado, que decía que la masa de los productos tiene que ser igual a la masa de los reactantes. Ya aquí se tiene que cumplir lo mismo y lo cumplimos mediante la suma de los números máximos y los números atómicos. Ya, esto es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver las partículas radioactivas beta y vamos a empezar con la más fácil, que es la beta negativa. La partícula beta negativa se produce porque un neutrón del átomo que es inestable sale. El neutrón en química nuclear se escribe así, tiene una masa de 1 y una carga de 0. Y este neutrón en la atmósfera se convierte en protones. Y el protón tiene masa 1 y número atómico 1. Se escribe así. Por lo tanto, aquí tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Entonces, al hacerse esto, que el neutrón pasa a ser un protón, a su vez se está formando esto que es una beta negativa. O también un electrón, que es -1 con masa 0. Los electrones suelen no tener masa. Por eso no, en el número atómico, en la tabla periódica, las masas de los electrones no inciden nada, porque son tan livianos que no pesan absolutamente nada y no aportan casi nada de peso. Por eso son de masa 0. Entonces, un átomo inestable, para alcanzar la estabilidad, necesita emitir partículas. Entonces, lo que hace este, va a emitir un neutrón. Se va a salir un neutrón, una bolita azul de acá, se va a salir, y esa bolita azul se va a convertir en un protón, y a su vez se va a convertir en una partícula beta negativa, o en un electrón, lo mismo. Este protón va a volver al átomo inestable y va a formar un átomo nuevo. Es decir, como que el neutrón sale, se convierte en protón y el protón se devuelve al átomo que lo emitió. Y así se convierte en un átomo nuevo. ¿Ya? Entonces aquí hay que tenernos y fijarnos que aquí es una beta negativa, ya que tengo este símbolo menos antes de el número. La simbología beta, así 0 menos 1 con la letra griega beta, o con la E de electrón, porque al fin y al cabo es un electrón, se forma un electrón.
Aquí de las dos formas está bien escrito. Yo lo escribo más de esta manera, con una E. Pero suelen escribirse más con B. Ya. El número másico es 0, por eso está arriba el 0. Y el número atómico es -1. Aquí no se vayan a olvidar, porque después vamos a ver las betas positivas y ahí tienen un más. Entonces allí, ojo al charqui, -1. Entonces, la misma dinámica de antes. La cantidad que está en los productos tiene que ser la misma que los reactantes. Entonces, miren el ejemplo de aquí abajo. El número másico del potasio del K es 40. Y se supone que lo que está después de la flecha también tiene que sumar 40. Entonces, si esto emite una partícula alfa, aquí está agregando 0. Por lo tanto, la molécula que se forma tiene que tener los 40 sí o sí. Porque ahí la beta negativa no aporta nada en número másico. Aporta 0. Por lo tanto, la molécula que se forme tiene que ser el mismo, 40. ¿Ya? Ahora vamos con el de abajo. Abajo, el potasio tiene 19. ¿Cierto? Y lo mismo, tenemos que tener esa misma cantidad de 19 en el otro lado. Pero aquí pasa algo extraño. Se supone que aquí debería decir 18, pues si perdió, pero no, tiene que decir 20. Porque 20 menos 1 son los 19 de acá. ¿Ven? Entonces aquí hay que agregar. ¿Y por qué se agrega? Porque yo les dije recién que cuando el neutrón sale del átomo inestable, se convierte en protón y se convierte en beta positiva. Este protón va a volver a este átomo de aquí. ¿Y qué va a aportar este 1 de acá? Por lo tanto, ese 1 se va a sumar, por ejemplo, en este ejemplo de acá. 1 más 6 son los 7 de acá. Lo mismo acá. Aquí, ¿qué pasó? Se formó el protón 1, 1 y la beta negativa, que es esta de acá. Entonces, esta se devolvió en este lado. Aquí eliminamos este de acá, porque supuestamente se salió y después volvió, por lo tanto quedan 40 y se suma nuevamente el de acá, que es el 19. Entonces queda 19 más 1, 20. ¿Ya? Es solamente para la explicación de por qué se suma. Pero en términos del ejercicio, tiene que quedar la misma cantidad y por eso se le suma 1 acá. Para que 20 menos 1 sea el 19 de acá. Entonces aquí es un poco más engorroso, ¿ya? Pero tienen que darse cuenta de que esté ese menos 1 y que la equivalencia se cumple. Entonces veamos este ejemplo de acá, que es el mismo de ahí. Dice, se emite una partícula beta negativa. Ya. ¿En qué átomo se transforma ese carbono 614? Veamos. La suma de arriba, ¿qué tiene que ser? La misma, ¿no? Aquí, la suma del otro lado de la flecha tiene que dar 14. Ya tengo este 0 de acá, entonces me queda 14. La flecha, acuérdense que representaba la igualdad. Aquí tengo mi incógnita. Es 14. Sí, es 14 más el 0. Entonces, 0 más ¿cuánto me da 14? Efectivamente 14. ¿No da 14. Exacto. Entonces ahora me voy hacia abajo. Aquí se tiene que mantener el 6 como la igualdad. Entonces me queda 6, flecha igual, la incógnita, menos 1 o más menos 1, que es lo mismo. Entonces me queda aquí 6 menos 1. ¿Cuánto me da 6? 5. 5 menos 1 es 4. ¿calza con el 6? No. Entonces, ¿qué tendría que poner? 6. 6 menos 1, ¿cuánto es? 6 menos 1 es 5. ¿Calza con el 6? No. Entonces, ¿qué me queda? ¿El 6? No. ¿El 1? A un número, yo le tengo que restar 1 para que me dé 6. ¿Cuál es ese número? Ah, 7. Eso. 7 menos 1. 7 menos 1, ese
efectivamente es C6. Por lo tanto, aquí tengo que poner 7. Acuérdense que ahí, ven que ahí decía que sumaba. Por eso. Entonces aquí 7 menos 1 va a ser 6. Ya me lo dijo, me dijo el chat. Ya, entonces eso. Ahí queda. 7 menos este 1 de acá va a ser igual al 6. Entonces ven aquí, se suma. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar el átomo en la tabla periódica que sea el 7. Y aquí está, el nitrógeno. Entonces, ¿qué pongo? Nitrógeno. Y si se dan cuenta, aquí al revés de las partículas alfa, en las partículas alfa siempre había una disminución del número atómico. Había una molécula grande que se hacía pequeña. En las betas negativas no pasa eso. Un átomo se va a hacer más grande y también puede ser muy estable. Y eso. Entonces ahí queda la emisión de partículas negativas en qué se transforma. Ahora vamos a ver qué era antes. Por ejemplo, tengo hasta acá. Tengo que descubrir lo que era antes. Entonces vamos con el primero, con el número mágico, que es el número que está arriba. Aquí supuestamente tengo que poner un número. Va a ser mi incógnita. No sé cuál es ese. Flecha igual. Ahí dice después del AU, que es el oro, 185. Más el 0 de ahí. Y 185 más 0 es 185. Se mantiene. ¿Cierto? Y ahora vamos con el número de abajo, que es el número atómico. Entonces, en este lado es mi incógnita, que está antes de la flecha. Pongo la X como una incógnita. Flecha igual. Aquí dice 79 más menos 1. Queda así, más menos 1. Es 79 menos 1. ¿Y 79 menos 1 cuánto es? 78. Exacto. Y ponemos 78 aquí. Entonces ven que este átomo era más chico y se hizo uno más grande. Entonces ahora tenemos que ir a buscar el átomo 78, que está ahí, que es el platino. Entonces ponemos aquí PT. Y se cumple. 78 debería ser lo que está al otro lado. Y efectivamente, 79 menos 1 es 78. Y se acabó. Eso es todo lo que hay que hacer en las betas negativas. Entonces aquí hay que fijarse muy bien en lo que es la resta. Ya no se vayan a confundir. Y siempre tienen que estar cumpliendo la igualdad en ambos lados. Ya con la suma y la resta. Ahora veamos un bombardeo de partículas alfa. ¿Se acuerdan que el bombardeo era cuando yo le inyectaba, trataba de meterle a partículas alfa al núcleo? No es que aquí se emitan. El átomo acá va a absorber estas partículas alfa en vez de liberar. Y la misma lógica de antes. Se mantiene la igualdad. Entonces aquí me queda 188 más 0, flecha que representa la igualdad y la incógnita que estoy buscando. Entonces 188 más 0 es 188. Lo mantengo. Vamos abajo, que es la parte más, entre comillas, difícil. Dice 77 más menos 1, flecha, igualdad, la incógnita, lo que estoy buscando. Y 77 menos 1 es... 76. Exacto, 76. 76 va a ser igual a lo que tengo que poner aquí. Entonces tengo que ir a buscar en la tabla periódica. ¿Cuál es el átomo 76? Aquí está. El osmio. Y lo pongo. Y ahí me peleé, no sale el átomo, pero es el irbio. Ahí sí.
Y ahí está, se acabó. Entonces, el irbio, al ser bombardeado por partículas beta negativas, se transforma en osmio. Y aquí, en el bombardeo, sí hay una disminución del átomo. Aquí sí pasa a ser uno más pequeño. Y listo, así se hacen estas ecuaciones. No tiene mucha ciencia, simplemente hay que hacer lógica que en los dos lados esté la misma cantidad. Ahora, las partículas beta también pueden ser positivas. Ya pueden ser positivas. Y eso tiene que depender de muchos factores que estén pasando cuando se estén emitiendo las partículas de los núcleos. Y pasa algo que se llama una aniquilación de partículas beta, que dependiendo de la velocidad y de las condiciones en que se estén emitiendo estas partículas, se forman estas partículas betas positivas, que son electrones, pero de carga contraria, que eso le llamamos en química nuclear o en física nuclear la antimateria. No sé si alguien ha visto una película que se llama Ángeles y Demonios, del creador de El Código Da Vinci. Ya él hizo un libro de la antimateria, que con la antimateria se pudo crear el Big Bang y todo Entonces, el positrón es un electrón, pero contrario. Tiene las mismas propiedades que un electrón. Pesa lo mismo que un electrón, tiene la misma carga de un electrón, pero es un electrón positivo. Es rarísimo, porque nosotros pensaríamos que una carga positiva es simplemente el protón. Y podríamos decir que los positrones son protones, pero no es así, porque el protón posee una masa y una velocidad que lo hace ser protón. En cambio, el electrón también posee una masa y una velocidad que lo hace ser electrón. Y su carga es negativa. Y el positrón tiene las mismas características, pero con cargas positivas. O sea, el electrón negativo, el positrón positivo, pero con la misma velocidad, con el mismo peso, con la misma, ¿cómo se dice esto? Característica de moverse, etc. Entonces, ¿cómo se crean los positrones? Al contrario, un átomo que es inestable va a expulsar un protón de su núcleo. Recordemos que el protón se escribe así. ¿Qué va a pasar? Cuando lo expulse en la atmósfera, este protón se va a transformar en un neutrón. Y a su vez se va a transformar en un positrón, que es un electrón cero, pero aquí tiene cargas positivas. O también beta cero positivo acá. Y así es como se crea este positrón. Nuevamente les digo, no puede ser un protón porque tiene carga positiva, ya que sus características son iguales a la de un electrón. Miguel Castillo, no me raye la pantalla, pues. Y ahora como lo borro, está en inglés, no entiendo nada. Ahí está. No me raye la pantalla, pues. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Misma lógica que antes. Hay que descubrir qué átomo era antes. Entonces, aquí no hay nada, por lo tanto sería mi incógnita, la X. Después que sigue la flecha. Después que sigue el 185. Alguien que se apague su micrófono, por favor. 185. Ya pues Miguel, no guate. Más 0, porque es el número mágico que aporta el positrón. Entonces aquí me queda 185 más 0 es 185. Ay, no puedo escribir bien. 185. Ahora tenemos que descubrir el número de abajo. Entonces aquí no hay nada, por lo tanto X es mi incógnita, es lo que estoy buscando. Esto va a ser igual a 79. Después del 79 que hay. ¿Sería 80, profe? Exacto. Más el más 1.
Entonces más 1, me queda ahí una super suma. Entonces, como dice Joaquina, ¿qué hizo ella? Sumó 79 más 1 y le dio efectivamente 80. 80. Por lo tanto, ese es el número que hay que poner aquí. 80. Entonces ahora hay que buscar el átomo 80, que está aquí. Aquí está. Es el mercurio. Es decir, el mercurio estaba inestable y se transformó en oro. De hecho, HG. exacto, aquí se cumple lo que los alquimistas querían hacer. Ustedes saben que la alquimia hoy en día no es una ciencia, pero fue la previa a la química. ¿Qué buscaban los alquimistas? Buscaban convertir una piedra en oro. Pero después llegó un señor llamado Lavoisier y les dice, no, porque ¿cómo voy a tener una piedra y esa piedra se va a transformar en oro? Si la piedra pesa 500 gramos y el oro pesa 1 gramo, ¿de dónde se va a salir toda esa materia? Entonces se derribó todo lo que era la alquimia y era contada como un chiste después nomás. De hecho, es básicamente lo que hoy en las películas vemos que era la magia. Pero no fue hasta que se descubrió todo esto que efectivamente un elemento se puede transformar en otro. Por ejemplo, aquí el mercurio se transformó en oro. Entonces los alquimistas de alguna manera tenían razón. Pero el problema de los alquimistas es que ellos querían transformar una piedra en oro y eso todavía es imposible. Pero sí un átomo de la tabla periódica se puede transformar en oro mediante el bombardeo de partículas alfa, el bombardeo de partículas, ¿cómo se llama esto? Betas positivas, negativas, o la emisión de estas partículas. Eso, Paco. Entonces, finalmente nos quedan los rayos gamma. Los rayos gamma, aquí, si se fijan, no van a aportar nada. La molécula, el átomo, queda igual. Si yo tengo a oro 185,79, si ese oro emite rayos gamma, va a quedar igual como oro. Pero el problema es que estos rayos gamma son muy peligrosos. Tienen mucha energía. Lo que provoca que, por ejemplo, las personas que estuvieron expuestas a elementos radioactivos se enfermaran o murieran, porque estos rayos alfa van a penetrar en las células, como en la médula ósea. Entonces, no sé si alguien vio la serie Chernobyl, cómo la gente después estaba quemada y se moría. Ya, una quemadura es superficial, pero los rayos gamma son capaces de atravesar toda la piel y llegar a la médula ósea. Y en la médula ósea nosotros tenemos nuestras células que se van a reconstruir después, las células madres, etcétera. Entonces los rayos gamma se encargaron ahí de quemarlo todo y provocar una inestabilidad también en el cuerpo de esas personas, provocando que quizá su pierna no se quemó por la radiación, pero esta desconstrucción de los rayos que provocó en su médula ósea hicieron que todo su cuerpo después se desvaneciera. La gente también ahí en Japón también le llegó tanta radiación gamma que fallecieron, etc. Entonces esto es muy peligroso, sin embargo, si uno logra controlarlo, puede provocar muchos beneficios para la humanidad, como por ejemplo la energía eléctrica, pero aún sigue siendo peligrosa. Mucha gente como que no confía en esto. Por ejemplo, aquí en Chile no hay centrales nucleares por miedo a los terremotos, que se pueda explotar todo ahí, pero esta forma de crear energía es poco, ¿cómo se llama esto? Contaminante, que una termoeléctrica o una central de carbón.
pero ahí, para eso hay que tener buenos científicos, personas que estudien y no copien en las pruebas. Así que la próxima semana vamos a ver todo esto, de cómo estas partículas son capaces de hacer daño y cómo el humano también la aprovecha como un recurso para crear energía eléctrica o para también ocuparla como en la medicina. ¿Ya? Obviamente vamos a hacer un resumen de todo esto para que quede mucho más claro. Y voy a sacar una actividad de esto, de Justo le hacer iba a preguntar. de esto, exactamente. Pero creo que lo voy a sumar con, ¿cómo se llama? Con otras cositas, ¿ya? Porque me falta explicar esto todavía, la transmisión nuclear. Ya, entonces eso voy a pasar lista ya, porque me dijeron que tenía que pasar lista de ahora en adelante para que me hablara. Stop.